Y bueno, comentarles que ya estamos en nuestra semana 4, ya como va avanzando, ya en una semana más estamos ya a la mitad del trimestre y bueno, espero que vayamos avanzando con los contenidos y también sus aprendizajes con respecto a también las expectativas, ¿verdad? Que tienen del curso. Tal vez al final podemos ir hablando un poquito, sobre todo a partir de su experiencia con el proyecto que hicieron de presupuesto, que algunos de ustedes estuve en días pasados dándoles mucho feedback y pues finalmente ya prácticamente dejaron el proyecto al 100%. Hoy tenemos una sesión muy interesante que es de investigación, donde vamos a tratar un poquito, bueno, ya ustedes tienen ahí el video de la reflexión, pero también comentar un poquito sus experiencias y también motivarles a que podamos poner en práctica, sobre todo la etnografía, que es la investigación a partir de lo que es la observación, de observar nuestro entorno, de ver comportamientos, de poner atención a la comunicación no verbal, etcétera, y de la asignación de un segundo caso grupal, pero que le llamamos trabajo de campo, que luego lo vamos a complementar con resultados con respecto a una marca, pues yo diría muy posicionada, de acuerdo con el ejercicio que está subido, pero que ahora lo revisamos, para que en equipo, de nuevo, no todos tienen que ir, sino que se pueden repartir roles. em, y pues por un lado, precisamente a partir del tema del acceso a a la información, con la investigación que tenemos con datos secundarios, con datos primarios, también con ir al punto de venta, con revisar la data que existe a partir de lo que son estudios de posicionamiento, que ahí les adjunté en la revista de Economía de Estrategia y Negocios, perdón, número 33 del año pasado, validar ese posicionamiento que tiene la marca McDonald's. Además que puedan escoger alguno de los combos y poderlo vincular en comparación con otros precios que tenga la competencia, ver ese tema de valor, ¿verdad? Porque lo que vamos a seguir viendo en otras, bueno, en la clase de la próxima semana, que es cómo se construyen esas relaciones de valor a largo plazo con los clientes, pues precisamente el desarrollo de este caso tiene que ver, que luego le van a dar continuidad con el tema de resultados, ese sentimiento de que cuando uno desarrolla estrategias para las marcas, muchas veces es muy interesante porque usted diría, ¿cuál es la diferencia entre tomarse un café en la Tapia que un café en Starbucks? Y al final sabemos que hay calidades de café, pero esa relación de valor que yo le doy a una marca es muy diferente, ¿verdad? Mientras en la Tapia, usted de café negro le puede tener un precio de venta de, pongámosle números redondos, 1.000 colones, en Starbucks usted paga prácticamente el triple. Y hay gente que lo paga. Esa es, digamos, la sorpresa que tenemos, que hay gente que lo paga. Bueno, ¿por qué suceden esas situaciones? Recordarles lo del tema de las cámaras encendidas, chicos, por favor, porque si no, cuando hago la revisión tengo que ponerlos ausentes si la cámara no está encendida. Bueno, recuerden que siempre pues van a tener su feedback, ya todos tienen su feedback con respecto al caso Kitty. Entonces quiero destacar las entregas de Ronald Araya, de Elki Arroyo, de Emilia Guillén, de Sofía Cortés. Pero sobre todo destacar el proyecto entregado por Grete y por Elia, y que estuvieron sobresalientes. Y dentro de los proyectos que igual están en esta categoría de entregas sobresalientes, destacar el de Marian Chaverri y el de Sebastián Morales. Entonces, Sebastián, felicitaciones, un entregable impecable. Al resto, obviamente, pues estuvieron muy bien, tienen ahí el feedback con respecto a tal vez las oportunidades de mejora y creo que desafortunadamente en lo que la mayoría le faltó, no quiere decir que estuviera mal ni la redacción del objetivo ni la bajada estratégica, porque hay ideas muy buenas. eh, Volví a revisar y en lo que les faltó poder definir lo que se los puse muy claro en el feedback era el tener la claridad entre esa diferenciación del cliente y del consumidor. Aunque la literatura muchas veces menciona diferencias, vean que si ustedes lo leen muy bien, no hay una diferencia entre una y otra, ¿verdad? Sino que su principal diferencia, eh, ¿cuál sería, Sebastián? La principal diferencia entre lo que es un cliente y un consumidor. La fidelidad que tengan con la marca.
exacto. Y eso se traduce en frecuencialidad. ¿Verdad? Entonces, vean que si nosotros eso lo tenemos claro, de ahí sale precisamente la ejecución de la estrategia cara, porque como lo vimos desde las primeras clases, yo tengo estrategias para convertir y atraer que son para consumidores y luego las específicas de los clientes que tienen que ver básicamente con dos funciones. Una, de cómo hacer que ese cliente aumente su frecuencialidad de compra, su frecuencialidad eh, de de línea de negocio y cómo hago para retenerlo, o sea, retenerlo y aumentarlo. Y yo siempre ponía como el ejemplo de los bancos, ¿verdad? Puede ser que usted tiene un banco donde de repente no hay otro, usted no lo está solicitando, pero le depositan el salario. Entonces, ese es el banco que usted tiene de referencia, porque ahí le depositan el salario. Pero luego usted entra a una base de datos y enseguida el banco que va a hacer le va a tratar de ofrecer líneas de crédito, les va a tratar de ofrecer tarjetas, en fin, no sé si me voy explicando, porque una vez que usted lo tiene como cliente, ellos van a tratar de empezar a aumentar ese tema de fidelización y de relación, porque ya son clientes. Y obviamente van a tratar de que usted tenga la mayor cantidad de servicios con esa marca. Si son clientes, pues básicamente, si son consumidores, puede hacer que usted diga, bueno, yo tuve que ir a un banco X, pero nada más porque quería ir a comprar unos dólares, pero yo no tengo ni cuenta ni tengo nada y no sé si me explico. Iba a ir a cambiar unos dólares o iba a comprar, pero yo no soy cliente. Entonces, bueno, por poner ese ejemplo, y de ahí, pues básicamente la relevancia de que tengamos esos conceptos claros, porque en mercadeo, generalmente, por no decir que siempre, las estrategias son o para clientes o para consumidores y de ahí ya luego ampliamos de si son B2B, B2C y las bajadas que pues en la mayoría de ustedes lo hicieron muy asertivamente. Por ahí vi que alguien levantó la mano, pero luego la bajó. O Profe, está, fui déjenme yo, ver si está. fui yo. Don Rudy, adelante. Buenas noches, profe. Buenas A noches. todos y los compañeros. Ahora que usted habla de eso, de hecho me parece muy interesante porque cuando yo empecé a trabajar aquí en la compañía, yo no era back, ¿verdad? De hecho, yo era Banco Nacional. Y digamos, y Ujú. parte de las cosas y también después me di cuenta que esa gente tiene todo un programa, ¿verdad? Con un montón de empresas, ¿verdad? Que le manejan las planillas. Entonces al final Así es. eso que usted está diciendo me hace como ese eco, ¿verdad? Porque yo al principio decía, pero es que va, no, no, porque, ¿verdad? Porque yo no estaba, ¿verdad? Ni tan familiarizado con la compañía, bueno, con ese banco. Y al final termino uno siendo cliente, ¿verdad? Entonces, como algo tan sencillo, ¿verdad? Como esa estrategia que tienen ellos de poder meterse a las compañías y que la empresa dice, bueno, pero si usted tiene la tarjeta BAC, el pago le sale el mismo día, si no, tienen que esperarse otro día. Entonces, ¿verdad? A veces normalmente, pero creo que eso es un gancho que ellos tienen y después inclusive las mismas capacitaciones que le dan al Departamento de Recursos Humanos que me comentaban hace poco, ¿verdad? Que ellos reúnen y hacen ciertas charlas, hacen todo un tema con esta parte de RH. Y entonces, ¿cómo atraen esos nuevos clientes, verdad? Y al final después ya le terminan uno ofreciendo el montón de tarjetas que tienen. Y yo le digo que no, que a mí me van a pedir el próximo mes para que no me sigan ofreciendo más cosas, ¿verdad? Pero es esa insistencia y cómo acaparan ese mercado, ¿verdad? Que no tenían. Y es una empresa que yo siento que hoy por hoy ha comido demasiado mercado, ¿verdad? Y creo que son una de las estrategias muy interesantes que ellos han tenido y creo que también vienen mucho de la parte de mercado. Claro, y usted ahora que usted lo menciona y yo hago como un poquito de memoria. Yo creo que yo no, vamos a ver, yo entré a Grupo Nación en el año 2001 por ahí, o sea, hace 24 años. Y esos son los años que yo tengo como cliente con el BAC y el BAC es mi banco favorito. Y empezó así, probablemente por temas hasta de historia. Ustedes saben que muchas de las empresas siempre era el BCR, el Banco Nacional, hasta que se dio la apertura de la banca, que eso fue como a mediados de los 90, ¿se acuerdan? Con los tratados de libre comercio y todo ello, de sí al TLC y todas aquellas cosas, ¿verdad? Que primero fue la banca, después fue las telecomunicaciones, en fin, toda la historia que ya sabemos, porque antes todo estaba de alguna forma muy acaparado por la banca nacional. Y ahorita que usted lo menciona, bueno, amén del ejemplo, mi relación, que además amo, yo soy súper backlover total y 100%.
me ha pasado de todo, pero el banco siempre me ha apoyado y de hecho tengo la mayoría de los servicios, aunque no necesariamente en algunas fórmulas tal vez de crédito, cosas así, pero es muy interesante porque así es como usted lo menciona, entran por un lado, pero empiezan a expandirse y entonces ahí es donde esas estrategias del cliente resultan, ¿verdad? De cómo yo retengo, pero amplío a la vez a ese cliente. Y a su vez, usted por la experiencia, entraron por el tema de su trabajo, pero ¿qué pasa si usted tiene a su primo, a su tío, a su hermana, a su pareja, y entonces de repente por esa buena experiencia usted lo recomienda, o tal vez le recomienda el tema de los puntos, o entonces ya si usted viajó y lo atendieron bien, entonces también para poder tener acceso a las salas VIP, en fin. Y ahí siguen y siguen y siguen, digamos, la parte de servicios donde precisamente esos programas de aumento y de retención se dan. Y eso es como para un ejemplo más radiográfico que ustedes puedan tener, porque eso se da para todo tipo de servicio. Y es un tema que ustedes pueden detectar ahora en el ejercicio, porque básicamente es a partir de la observación y de la investigación el ejercicio que vamos a hacer con McDonald's. De hecho, también soy una supermarca, yo nací en el 71 y recuerdo con mucho cariño que, bueno, creo que fui muy privilegiada porque de chiquitita mis papás me llevaban ahí, yo amaba, o sea, yo amaba ir a San José porque el premio era, después de todas las vueltas y los mandados, me llevaban a McDonald's y yo era feliz. Entonces, crecí con la marca porque en ese tiempo, en el 71 fue que se instalaron aquí en Costa Rica, creo que yo fue el primer país de Centroamérica donde estuvo, y entonces, como franquicia, y entonces es muy interesante ver cómo a lo largo del tiempo, ellos tienen el posicionamiento en comidas rápidas, amén de que han desarrollado estrategias interesantísimas, crecieron muchísimo en época de pandemia, pero claro, es un mercado que todos los días 24/7 están generando actividades, promociones, porque el mercado es muy competitivo. Entonces, el ejercicio va a ser muy bonito porque ustedes van a observar cuáles son esos factores que hacen que una marca como McDonald's tenga los resultados que tienen dentro del top of mind a nivel de posicionamiento, de qué nos diferencia de la competencia, pero sobre todo también entender, bueno, y el precio, ¿verdad? Porque de repente puede hacer que usted diga, bueno, precio tiene, pero bueno, y esa relación de valor, porque lo que nos vamos a cuestionar y lo que yo quiero que se cuestionen para lo que vamos a ver y ustedes van a vincular con la materia es esa relación costo-precio. ¿Por qué? Porque, como se los comentaba, puede ser que ustedes de repente van al cine y pueden pagar por un boleto para una película 3.000 colones. Y de hecho les voy a contar un caso que viví hace 15 días porque tenía como un año por unos temas personales. Me encanta el cine, pero tenía como un año de no ir al cine. Eh, y entonces resulta que un día como, vamos a hacer algo, me voy con una amiga y entonces vamos a ver Avatar, pero yo no me he dado cuenta porque ya era tarde, porque era después del trabajo, y cuando me dices, ay, no importa, mira, compré allá en Terramol, compré las entradas en el de 4D, y yo, bueno, tenía como 15 años o 12 de no ir a esa sala, ¿verdad? Entonces ustedes se pueden imaginar a la profesora sentada ahí en una butaca viendo Avatar, que aquello se movía por todo lado, y al inicio yo decía, yo no sé si voy a aguantar toda la película, pero bueno, al final yo creo que ya me arrulló y ya más bien le encontré el sabor, ¿verdad? Pero bueno, vean lo interesante, al final es la misma película, ¿verdad? Que usted puede ir a verla en una sala normal, puede verla en una sala con doblaje, en una sala con los lentes, ¿verdad? 3D, todo lo que ustedes quieran, o esta, ¿verdad? Donde el precio son 10.000 colones. Al final, la película, vamos a ver, yo no me voy a quedar sin ver el contenido, ni de qué se trata, pero la sensación y la experiencia, que eso es otro tema, es precisamente donde la gente está dispuesta a pagar un valor adicional por la experiencia, ¿verdad? Entonces a mí me hacía mucha gracia porque no soy target, chicos, esto fue de rebote que conste, y yo me reía porque una chica, una señora de 55 años en una de esas butacas, ¿verdad? Ustedes se van a reír, pero yo me gusta mucho observar, entonces yo veía quién era el que iba, entonces usted veía a las familias, ¿verdad? La mamá, el papá, los chiquitos en el centro de 7 añitos, 8 añitos y felices ahí subidos. Entonces, claro, es esa experiencia diferente, a menos de que la película ya se había lanzado desde diciembre. Entonces, bueno, hay para todos los gustos, pero generalmente si estamos como clientes dispuestos o consumidores a pagar ese valor, imagínense, no es lo mismo pagar 3.000 colones para cuatro que 10.000 para cuatro.
más las palomitas, más, ¿verdad? O sea, de ir al cine, mejor se va al parque de diversiones de repente. Pero bueno, son, digamos, esas elecciones que la gente, elecciones y selecciones que el cliente da por el valor y por la experiencia que ellos esperan recibir, ¿verdad? Vamos a darle la palabra a Ronald y después a Mike. Adelante, compañeros. Profesora, continuando con el ejemplo que mencionaba el compañero del back, ese tema, digamos, de la planilla se usa incluso a nivel financiero como un punto de negociación, digamos, porque uno tiene como empresa más servicios, por ejemplo, líneas de crédito, por ejemplo, otras cosas, entonces el back te dice, mira, si me das la planilla, yo te puedo bajar a la hora de que te cotizo las tasas de interés para un uso de línea de crédito, te puedo bajar. Si me das el pago a proveedores, si me das un host to host con tu sistema. Entonces, entre más servicios el banco logre obtener con la misma empresa, mejores beneficios tiene y te dice, bueno, te rebajo el costo de las tarjetas, te doy las tarjetas gratis por esto. Y entonces entra en una negociación precisamente porque al banco le sirve tener una población que si la empresa tiene 500 empleados, él tiene 500 personas de entrada que le pueden vender y ofrecer todo este tipo de servicios. Entonces eso sigue siendo algo mucho, una partecita de algo más grande, digamos, como se maneja en las empresas y con los bancos específicamente. Claro, y sobre todo vean que aquí es muy interesante porque entonces nosotros podemos tener estrategias tanto B2B como B2C. Estas serían B2B porque son muy a la medida de lo que la empresa requiere como beneficios a sus colaboradores. Entonces es un ganar-ganar para el banco, para con la empresa y de la empresa para con el banco. Esa es, digamos, una estrategia, pero una vez que ya tienen ese acceso y ese traslado de esos clientes o ese mm, ese mercado cautivo, de alguna forma, viene luego la parte de B2C. O sea, cómo yo como banco le puedo ofrecer a la medida a cada uno de los colaboradores, incluso de acuerdo con el salario que ellos obviamente tienen acceso, de acuerdo a la planilla, qué tipo de beneficios le puedo dar. Le puedo dar algún préstamo para el carro, para la casa, o le puedo dar tarjetas, o así, ¿verdad? Entonces, eso es muy interesante de un ejercicio que quizás es más claro en la radiografía, pero estos señores se da para todo. Todos los negocios tienen más desarrollado un tipo de nicho B2B que B2C. Y si alguno de ustedes en este momento dentro de su empresa hay alguno potencial que a veces uno no creyera que tal vez siempre ha sido siempre un producto a la venta a consumo masivo, bueno, de repente cambiando un empaque, haciendo lo que mencionábamos con Kitty, ¿verdad? Que yo les comenté de la bolsa que venden específicamente para Price. Bueno, ¿qué pasa? Usted segmenta simplemente por un tipo de empaque, por un tipo de packaging. Usted puede diseñar lo que yo les comentaba. Puede hacer que yo le venda el juguito uno a uno en la pulpería, en el abastecedor del chino, para que la persona vaya del barrio a comprar la merienda a los chiquitos. Pero ¿qué pasa si usted le vende, ¿verdad? En un six pack, en un 12 pack, esos jugos que incluso ni se venden, ¿verdad? Y usted mueve la rotación para favorecer, digamos, todo lo que es el movimiento de inventario y usted le pone un precio especial. Entonces ya el precio individual no va a salir, o sea, le va a salir más favorable que si lo comprar individual. Pero claro, hay van los sabores que tal vez no salen tan fáciles y como lo he mencionado, tal vez no está el néctar de pera ni de manzana o de melocotón, que son los más gustados, o de uva, pero van otros sabores que no salen tan bien, pero salen del inventario. Entonces ahí es donde nosotros nos podemos poner muy creativos y favorecer estrategias para que la empresa saque adelante esos piquillos que tienen inventario o de producción que quedó por ahí o de servicios que no le he visto la oportunidad de negocio y que tiene todo el potencial. Mike, adelante. Gracias, profe. Continuando con ese ejemplo, me llama mucho la atención. eh, bueno, el del back es un caso bastante curioso. Es muy, muy eficiente. Yo también soy muy backlover. Pero resulta que ellos responden a lo que están ofreciendo, responden al producto, ¿verdad? Si te ofrecen una tarjeta, al día siguiente está en la puerta, tocando la puerta. O si estás en planilla, tienes todos los servicios al alcance de la mano. Yo tengo no sé cuántos años de no ir a una sucursal del banco. Entonces, viendo como el big picture a lo interno,
me llama mucho la atención el grado de sincronización que tiene, ¿verdad? El mercadeo con los objetivos del negocio, pero también para sincronizar con los demás departamentos a lo interno, ¿verdad? Porque el departamento tecnológico tiene que responder, el operativo tiene que responder, los vendedores y todo. Entonces, eso, bueno, ahora con todo esto, estas discusiones y las lecturas, me llama mucho la atención cómo todo se alinea y llegan a ese nivel operativo tan eficiente para poder responder a las comunicaciones y a las propuestas estratégicas. Excelente tu intervención, Mike, porque vean, chicos, por eso cuando de repente, no sé, muchos de ustedes son ingenieros o son son financieros, son del área de finanzas, y de repente ustedes dirían, ¿y yo qué estoy haciendo en un curso de estos? Bueno, porque precisamente el objetivo es que ustedes puedan tener en el panorama lo importante de conocer cómo se alinean y cómo tiene que ir como un relojito suizo. Porque el éxito del negocio, en cualquiera de los negocios y las empresas que nosotros estemos, todos los departamentos, sí o sí, fijo, tienen un departamento de ventas. Aunque sea una fundación, porque aunque sea una fundación, tiene que ver cómo recauda fondos. Y tal vez no se llama departamento de ventas, se llama diferente, pero al final todos tienen que ver con cómo hacer sonar la caja registradora. Y la parte de mercadeo, ventas o comunicación, esto va a depender mucho de la naturaleza del negocio, deben de estar muy alineados. ¿Por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, muchas veces hay un core del negocio, hay un core en el tema de las ventas y a veces, aunque ustedes no lo quieran, mercadeo va para la izquierda y ventas va para la derecha. Y probablemente la junta directiva lo quiera al centro. Y por eso no hay forma de alinear a veces, ¿verdad? Temas que son muy sencillos. Y esto requiere, como usted dice, Mike, mucha sincronización, mucha comunicación y que todos estén muy claros de que deben de trabajar para alcanzar el mismo objetivo. Y esto requiere de un trabajo en equipo, aunque hayan áreas diferentes, operaciones, distribución, comercial, operativo, finanzas. Todos tienen que estar claros sobre cuál es el objetivo y cómo cada uno de los departamentos suma y se engrana a ese proceso. Porque al final, ¿verdad? Usted no hace nada, y me imagino que a muchos nos ha pasado. Yo siempre pongo el ejemplo. eh, en la POPS siempre se equivocan. Siempre, vean chicos. Yo obviamente igual soy muy comelona, ya por lo menos se han dado cuenta con algunos ejemplos, pero a mí me encanta, o sea, yo cada fin de semana que pueda, que es cuando me puedo escapar a comerme un heladito, siempre me voy en el auto pop de la Sabana. Y de repente, bueno, lo tengo posicionado, pero si de repente yo veo por ahí una promo, un anuncio, más me motiva. Y siempre que llego, al final, ven qué interesante. Usted puede tener la campaña más espectacular, la promoción, la mejor promoción del mundo. Usted le genera lo que llamamos en publicidad el call to action de ir, ¿verdad? Yo vi el anuncio y eso me motivó de salir de mi casa, del asiento donde yo estaba y ni siquiera mandarlo a traer, no, ir, agarrar el carro, ir al punto de venta. Pero ¿qué pasa? Que cuando usted lo solicita y la persona, todavía tal vez usted lo solicita, el cajero le cobra, pero cuando pasa la hojita a la chica que despacha el helado, chicos, siempre hacen, no me dan la orden. O sea, yo no sé por qué, tengo mala suerte, pero siempre que voy pasa algo. Yo pido una cosa y me entregan otra. Entonces, al final, en la cadena de valor, se perdió. Y usted dice, ¿para qué hace o tanto esfuerzo un departamento si al final el más importante que está de cara a mi cliente, ¿verdad? Terminó dándome no el servicio esperado? Entonces, yo igualmente una vez les conté, yo creo que no le contaba aquí, chicos, pero lo voy a comentar. Y lastimosamente me sucedió hace como año y medio, con Nación, para la cual trabajé. Me sucedió con Nación, pero voy a contar el ejemplo porque fui personal. Este fue peor porque fue por teléfono. Vean, en Nación, mis papás, yo creo que fueron clientes 45 años. Y cuando era que venían aquí al portón de la casa a recoger el dinero en efectivo y les dejaban el recibo. 45 años.
Y cuando yo dije que ya no se iba a pagarme la suscripción, porque la que lo leía mi mamá ya tiene 90 años y tiene unos temitas de demencia, ya ella no lee, ya le cuestan muchas cosas, ya no se acuerda de muchas cosas tampoco, ya no tenía sentido, porque yo obviamente todo lo tengo digital, pero no lo pago, ¿verdad? Yo me veo las noticias por otro lado. Entonces ya no tenía sentido seguir pagando porque además acumulaban los periódicos y yo qué hacía con ese montón de papel. Entonces se suspendió. ¿Y ustedes saben qué me dijeron en servicio al cliente? Después de 45 años, de pago ininterrumpido, nunca hubo un atraso. Bueno, está bien. Muchas gracias. Exactamente, ¿verdad? Y esto fue lo mismo que además como ¿verdad? Yo no sé si reír o llorar, pero sucedió lo mismo con el pésimo servicio que había yo tenía, ahora tengo Telecable, y antes tenía el que era de Canal 7, no, ahora lo compró Canal 7, pero ¿cuál era el otro? Se me olvidó, ¿cómo era que se llamaba? Porque solamente habían dos, y se los repartieron por zonas, entonces no podía tener otro que Cabletica, ya me acordé, porque, bueno, ustedes saben, yo les he contado, yo vivo en Atillo 2, y entonces tenían las zonas segmentadas. Cabletica tenía ciertas zonas, y el otro creo que era Amnet, o cómo se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba otra línea, que la parte de internet y todo eso lo tenían por sectores. Entonces, aunque yo hiciera y deshiciera, tenía que estar con Cabletica. Pero una vez ya obviamente vi que no era terrible, sobre todo porque yo necesito una red buena por las clases y todo lo demás. Y por dicha, es más, creo que fue en época de pandemia que yo me pasé, creo, no me acuerdo, o fue en el 2019 o en el 2020 precisamente porque teníamos Blackboard, y ustedes saben que Blackboard jala mucha conexión de internet. Entonces, me cambié a Telecable. Y cuando yo fui personalmente para evitar problemas, ¿verdad? Que luego hayan cabos sueltos por ahí, fui y le dije a la chica que necesitaba bueno, que iba a desconectarme. Ya yo había mandado por teléfono que había reportado el servicio, que si me lo podían mejorar porque el internet no estaba muy bueno, nunca me hicieron caso, nada. Y chicos, cuando fui a la recepción, la chica de ventas simplemente le dije eso, ¿verdad? ¿Y saben qué me dijo? ¿Me permite su cédula? Y me desconectó. Entonces yo siempre lo saco que de nuevo, no sé si reír o llorar, porque yo me sentía como cuando usted está con su pareja y después de muchos años, ¿verdad? Imagínese una relación, digamos, de 30 años, y que usted le diga, terminamos, y que su pareja le diga, ah, sí, ok, está bien, hasta luego. Y que usted diga, pero ni siquiera me dijo, hey, no, sentémonos a conversar, pero ¿por qué? Mira, ¿qué podemos hacer por usted después de tanto tiempo? Y que, a ver, a usted lo tienen, se supone, en una base de datos donde usted ve el tipo de cliente que no le debe, que ha pagado puntual, que... Entonces ahí es donde yo me pregunto, chicos, y ahí es muy importante que nosotros lo valoremos para lo que nosotros trabajamos y del por qué estamos en este curso. Porque, a ver, mercadeo puede ser la campaña, entonces ahí es donde yo digo, disculpando la expresión, acharita las campañas que hacen, donde usted le dan promociones, lo tratan, ¿verdad? Como la maravilla. Si al final el departamento operativo no cumple con la promesa, y mucho menos cuando usted va al área comercial y un cliente después de lo que costó ganárselo y que estuvo con usted más de 20 años, simplemente le dicen, deme la cédula. O en Nación, 45 años y muchas gracias. Y uno se queda así como, ok, o sea, ¿dónde está el valor como cliente? Eso es muy duro, chicos. Y yo me pregunto, ¿alguien, o sea, el que dirige esto estará al tanto de lo que está pasando con los colaboradores de Front Desk? Es que esto es muy fuerte, porque ¿cuántas acciones tiene que hacer el departamento y toda la empresa para volver a ganarse un cliente así? Ahí se los dejo como de tarea, ¿verdad? Y esto sirve mucho como para llevárselo uno al negocio y decir, con lo que yo estoy haciendo, con la actitud, con la forma del propósito, que también se los he comentado, ¿qué propósito tengo hoy para ir a trabajar? Y cómo yo no estoy aislada, yo dependo también del éxito de otros departamentos, porque si yo fallo, fallo con todos. Y el engranaje se pierde. Y los esfuerzos que la empresa está haciendo por todo lado se pierden con cosas como estas. Que de verdad yo me quedé así como, es que ni siquiera me dijo por qué me voy a ir. Es más, y yo por dentro como, no me va a preguntar por qué me voy después de 45 años, ¿no? Como si, bah.
Ah, pero eso sí, a cada rato te están mandando un montón de información de promociones que pagas no sé cuánto y tenés el físico, pero también tenés el digital y también te mandan, no sé si me explico, ¿para qué ese esfuerzo? Si al final cuando ya estás como cliente, usted siempre debe empezar primero por los que ya tiene adentro, por sus clientes cautivos. A esos los tienen que tratar como reyes. Y eso es lo que se llama retención. Eso nunca se debe ir, nunca. Usted se tiene que deshacer para que lo que ya tiene en retención nunca se le vaya. Moisés, adelante. Sí, profe, digo, usted lo mencionó, de hecho, ahora al final que uno dice, qué increíble cómo, digamos, muchas de estas llamadas a customer service, primero te dicen, al final te vamos a hacer una encuesta, ¿verdad?, del servicio y es como contradictorio porque están buscando feedback de cómo mejorar y no buscan, digamos, como la raíz. Y hay empresas en customer service que tienen un departamento de fidelidad, de hecho, así lo llaman, que es llamar a esos clientes, ¿verdad? A mí me pasó una vez con un servicio, ya lo había cancelado y como al otro día me estaban llamando como de cómo te va con el servicio, digamos, y ya lo cancelé, digamos, o sea, no sé si no se les veía reflejado ahí o qué, pero digo yo, para que todo ese esfuerzo y otra cosa que creo que también eso va muy ligado a algo en recursos humanos que verdad, la primera línea, dice, si yo no tengo un empleado motivado, que esté, verdad, creo que eso hasta las empresas lo han visto, cuánto cuesta capacitar a un nuevo empleado, cuánto cuesta que se formen las skills, a dejarlo ir solo por, verdad, una mala organización o un equipo que no se le valoró, sí, es demasiado los recursos y tiempo que se espera para tener a alguien ahí que no dé resultados, ¿verdad? Exacto, de hecho, la teoría dice que para que usted pueda obtener a un cliente nuevo, eh, o sea, cuando usted deja ir a un cliente, va a tener que cuadriplicar casi que los esfuerzos para obtener uno nuevo. Entonces, chicos, muchas veces es como ese tema de escuchar. Por eso, ahorita que vamos a ver el tema de investigación, que me imagino que ya ustedes eso también lo han visto mucho desde que estuvieron en su bachillerato, en su licenciatura. Aquí lo importante es que nosotros, ese sentido común, ya yo lo había comentado en la clase pasada con lo que pasó con Cebollitas y con las telenovelas de AAA, porque probablemente la agencia me estaba recomendando los tiempos normales de los tiempos triple B a los chiquillos y pautar en los timings de mañana y en la tarde en los programas infantiles, pero uno debe de agudizar, sobre todo el mercadólogo, uno debe tener un sentido común y tiene que estar muy informado. Por eso yo les digo que mercadeo, pero si ustedes son líderes igualmente, chicos, uno tiene que ver fútbol, tiene que ver boxeo, pero también tiene que saber de economía, pero también tiene que ver qué está, o sea, todo en los deportes, qué es lo que está pasando, porque todo es un contexto y todo nos va a aplicar de una u otra forma al core del negocio. Y por supuesto, saber en qué categoría de negocio estoy y cómo me va a afectar las decisiones que en un momento dado se estén dando en ese contexto. Eh, Nosotros tenemos un contexto, vean que lo comenté, no sé en qué momento, en qué semana, pero lo del tema de que no son, digamos, desastres naturales, es un tema de efecto del cambio climático y cada vez está empeorando. Y vean esta semana en Costa Rica. Y que no tenemos ninguna relación a lo que ya conversamos que está sucediendo en Estados Unidos o ya sucedió en semanas pasadas. Y si las empresas, desde algo tan sencillo, sin hablar incluso de las cosas que ya hoy por hoy estamos viviendo en temas políticos en toda América Latina, y cómo nos impacta eso en la toma de decisiones. Vean hoy lo que anunció la nueva presidenta, ¿verdad? Con respecto al tema con Amazon, y por decir el primero. Y son cosas que, como bien por decían ahí, no es que la pobreza ha disminuido. Lo que ha sucedido es que el sector informal se está ampliando, pero eso es otro asunto que tiene que ver con temas de desempleo. Y cada vez nosotros lo vemos, compañeros. ¿Quién de nosotros no tiene amigos, conocidos, familiares que sabemos que son profesionales, que es gente súper capacitada, que tiene y están haciendo Uber porque quedaron desempleados? Mira, es que vuelvo al tema, no hay que ser muy científico ni muy investigador, porque si uno es observador, uno ve cosas, ¿verdad? Y uno es inteligente y uno sabe que 2 más 2 es 4, en el sentido de que hay cosas que no hay que indagar mucho. Ahora, si usted se pone a indagar y empieza a informarse y empieza a investigar,
ahí yo creo que ya más con data precisa usted se da cuenta que lo que usted observó y lo que escuchó en el Vox Populi no está tan distante de lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros estemos siempre muy pendientes de lo que está sucediendo en nuestro entorno para poder tomar decisiones lo más acertadas posibles para disminuir el riesgo. Eso es, digamos, como el mensaje que quiero dejarles con esto. Y bueno, de nuevo, voy a compartirles rápidamente por si hay alguna consulta o duda, porque me quiero centrar sobre precisamente para el ejercicio que tenemos de hoy en 8. Yo obviamente voy a revisar el proyecto que ustedes tienen, que subieron hoy, con respecto al tema de presupuesto y de hoy en 8, tal vez en unos 10 minutos, tal vez a uno de los equipos que lo haya resuelto mejor, le voy a dar la palabra para que en 10 minutos no lo comparta y podamos tener como esa revisión, obviamente ya lo van a tener también calificado, de cómo cada quien lo resolvió. Pero entonces nada más haciendo como una revisión a lo que ya estaba tanto en el video como en la presentación, hoy tenemos el tema de cómo conducir una investigación de mercados y como les comento, aquí es muy interesante porque en el proceso de la captación de la información, que es parte del ejercicio que ustedes van a hacer ahora en este trabajo de campo que van a hacer en McDonald's, pues tiene que ver precisamente con esos sistemas de información del mercadeo, donde yo tengo el tema de inteligencia, y más ahora con inteligencia artificial, compañeros. Vean que ahora ya hasta uno le da los prompts, genera, y obviamente hasta la misma inteligencia artificial a usted le da todas las posibles opciones de cómo usted puede, con otra información, poder tener caminos para poder, de acuerdo con el contexto y lo que usted quiera resolver, tomar una decisión más acertada. Pero ya todo esto, incluso yo diría que toda esta información ya está condensada incluso en temas de un asesor autónomo que es la inteligencia artificial. Entonces, a partir de eso, con la formación que nosotros tenemos desde nuestras especializaciones y con el contexto del negocio, poder tomar decisiones. Porque al final tiene que ver con todo esto, ¿verdad? La inteligencia que cada vez se hace más fuerte. Obviamente ustedes ahorita se están formando y no quiero sonar como anuncio, pero chicos, si ustedes tienen la posibilidad de poder llevar una microcredencial o alguna formación, alguna certificación en tema de inteligencia de negocios, es interesantísimo porque al final nos enseña cómo discernir toda esta información, como el ejercicio que hablamos, ¿verdad? Del elemento agua, a cuánta es el agua potable, porque hoy lo que sobra es el acceso y el exceso de la información. Y al final, al cabo, para esa toma de decisiones, yo necesito ver cuál es la evolución de esa categoría, de esa marca, de ese negocio, de esa industria, hacer el análisis del mercado, la investigación, las tendencias y cómo voy a implementar ese conocimiento de acuerdo con las decisiones que yo debo de tomar. Y pues bueno, básicamente todo proceso de investigación al final, desde que yo defino, vean que de nuevo, aquí es más científico, pero vean que siempre tengo que definir un objetivo para obviamente ver de qué manera, cuál es mi objetivo de esa investigación. Entonces, aquí queda muy claro, el objetivo de la tarea que ustedes van a hacer es ir a observar el comportamiento de los clientes que van a McDonald's y poder determinar a qué factores que la marca da generalmente en el punto de venta, porque generalmente se solicita, puede ser que alguno diga, profesora, nosotros hicimos, un compañero hizo un pedido por Uber Eats, otro fue al punto de venta y que describan esa experiencia para al final tal vez llegar a estos hallazgos relevantes que definan qué es lo que hace la marca para que nosotros cuando pensemos en una marca de comida rápida, la mayoría de las personas decimos McDonald's, ¿verdad? Entonces, es ese tema, ¿no? Yo defino ese objetivo de investigación, defino un plan de lo que voy a investigar para saber qué tipo de información es la que quiero recopilar y hago la implementación. Para a partir de esa implementación hacer un análisis de datos, pero sobre todo tener los hallazgos relevantes. Y entonces, bueno, aquí obviamente temas que ya, esos son como más detallados que igual, ¿por qué lo vemos en un curso como estos? Porque la idea es repasarlo, porque si bien es cierto, chicos, ustedes en sus negocios, ustedes no van a hacer un cuestionario, ustedes no van a hacer el trabajo de campo, pero sí van a tener que supervisar la propuesta que la empresa a la que ustedes van a contratar
lleve para las investigaciones, las propuestas, los focus group, dependiendo de lo que se requiera. Si usted va a desarrollar un nuevo producto, si usted va a querer crearle una marca a ese producto, si usted va a tener una estrategia, si usted va a querer salir con una campaña publicitaria, si usted quiere definir un precio, todo tiene investigación. Obviamente algunas serán, como les digo, más sobre informes, más sobre contexto, más sobre posicionamiento, porque en investigación hay mucho, mucho que decir. Y obviamente están las investigaciones más científicas, que son lo de los artículos y reportajes, pero que generalmente en sus negocios ustedes también necesitan utilizar mucho este instrumento, igual como recopilación de datos y que la puedan auditar por medio de inteligencia artificial para que dé algunos caminos o algunas opciones y que ustedes de acuerdo con su disciplina puedan, como quien dice, ponerle la cereza al pastel a partir de su análisis y de su recomendación, a partir de esos diferentes hallazgos relevantes que ustedes obtuvieron de las diferentes fuentes, ¿verdad? Y bueno, no lo voy a repasar más porque yo creo que ya en el video se los expliqué. Incluso aquí en el PDF, vean que si ustedes acá le dan doble clic, algunas de las filminas les da acceso detallado a esa información de mis favoritas, investigación por observación, que es etnografía. Vean qué interesante cómo Fisher Price, por ejemplo, para poder determinar el éxito de la colocación de un juego en el mercado, usted los tiene ahí como tipo focus group, donde tienen especialistas, psicólogos, antropólogos, mercadólogos, etcétera, donde se ve cuánto tiempo dura el niño con un juego, si lo comparte, los colores, cómo combina, en fin. Hasta, bueno, aquí viene el dato donde, como les digo, hay un video, si usted le da doble clic, acá les da un link acá, si ven la manita, ahí les da doble clic a un video donde les habla todo lo referente a etnografía, que es de mis favoritos, lo que ya conocemos en términos de encuestas, el que es de experimento, sobre todo cuando estamos en temas de farmacia, desarrollo de nuevos productos, en el agro, en la parte de salud, con las vacunas, con los medicamentos. Incluso es muy interesante porque ahora se está abriendo una gran brecha en temas de emprendimiento. Y yo creo que muchos de los que ingresan en este mercado de emprendimiento, la investigación experimental se da mucho porque usted tiene que hacer prueba y error hasta que sale el producto como usted lo quiere comercializar, como lo quiere vender y probablemente conforme usted lo va vendiendo más y usted obtiene el feedback de ese cliente, usted va mejorando ya sea el olor, la presentación, el precio, etcétera. Los focus group, que lo conocemos muchísimo, me encanta, el de técnicas proyectivas, que bueno, yo mencionaba en el video que lo que utilizan incluso los psicólogos. El niño no necesita decir que lo agredieron o que fue víctima de abuso, simplemente lo ponen a dibujar y los psicólogos a partir del diseño de un dibujo, ellos pueden determinar, vean qué interesante, ¿verdad? Ciertos rasgos, situaciones que han sucedido. Entonces, ¿verdad? Por eso se llama proyectivas, porque se proyecta. Muchas veces también esta técnica es muy interesante donde dicen, bueno, ¿quién es el segmento de quienes van a comer a Pizza Hut? Le ponen a usted una cantidad de fotografías y usted hace un collage con esas fotografías. Entonces, es cómo perfila, cómo percibe la gente, quién es el target o cómo es la calidad o cómo lo quisiera. Entonces, son técnicas muy, muy bonitas y muy interesantes de aplicar. La que conocemos, investigación en línea, entrevistas a profundidad, también de neuromarketing y ahora de nuevo con todo lo que son mapas de calor, creo que habíamos hablado en términos de las páginas web, donde ahora hay mucha investigación, donde de acuerdo a cómo usted va leyendo, cuánto tiempo dura, si en el titular, si fue a la derecha, si la retina se fue a la izquierda, y entonces así se generan mapas de calor y así también se definen a dónde debe tener la imagen, el titular, el precio, etcétera. Y bueno, los famosos CRM que ya han migrado mucho, ¿verdad? Que tiene que ver con toda esta estructura de sistemas de información a la medida de las empresas, que significa, bueno, el Customer Relation Management, donde básicamente se saca mucha información que pues yo creo que muchos de ustedes ya lo tienen y corriendo hasta en las empresas. Entonces, ¿cómo yo lo puedo trabajar? Bueno, la parte del Big Data. Y les mencionaba este ejemplo que también podrían hacer el ejercicio en McDonald's de Google Trends. No lo voy a repetir, ya está en el video, pero sí sería muy interesante que ustedes pongan con palabras claves para ver categoría, ¿verdad? Podrían colocar McDonald's BK
y va a ser muy interesante porque probablemente se va a disparar. Vean la fecha, váyanse a ciertos, en las páginas, ya sea en Instagram o en Facebook, qué promociones, porque recuerden que es sobre un buscador, pero y la gente va y busca en Google y eso me da tendencias de información que la gente pudo haber tenido. Aquí vean que, igual que en el caso, hice la comparación con helados Pops, la Estación Dos Pinos y los paleteros, y vean qué interesante, ¿verdad? Cómo se mueve, porque la Estación Dos Pinos sale y nace en respuesta a todo lo que los paleteros generó durante prácticamente el 2016, ¿verdad? Cuando la marca salió y fue todo un boom que ya conocemos con las churchiletas y todo lo demás. Entonces, es información muy interesante, igual que la minería de datos. Y bueno, eso ya son estrategias que también lo comenté, muy interesante de los Snosh, ¿verdad? Cómo yo puedo tener un impacto grande y fuerte haciendo a través de campañas o de acciones muy pequeñas, de bajo costo, pero que me impactan en las decisiones. Entonces, básicamente eso es lo que les quería compartir en términos de lo que tenemos para el tema de la clase. Y tal vez para regresarme un poquito, me voy a adelantar, nada más para que veamos desde el módulo 5, que el tema es cómo crear relaciones de lealtad a largo plazo. Aquí van a encontrar en el antes de clase, aquí ya yo subí, aquí está igual el video de la sesión, está el PDF, ay, lo tengo oculto, los contenidos del curso, y está ya la actividad de práctica grupal, trabajo de campo, McDonald's. Entonces, aquí mismo lo van a subir y aquí mismo está el detalle. Entonces, lo vamos a abrir y lo vamos a, déjenme ver aquí, lo vamos a descargar para que lo revisemos y esto nos va a dar un poquito de desarrollo para la sesión de hoy. Entonces, el caso es igual grupal y va a ser, espero que sea muy entretenido. Entonces, esta parte que también es muy interesante, chicos, es sencilla en la primera parte, pero le vamos a dar continuidad en el segundo entregable, que es el de resultados. El de trabajo de campo vale 5% y el de resultados vale 5%, pero se va, digamos, es la continuidad de estos hallazgos relevantes. Entonces, aquí yo les estoy generando información precisamente de la edición número 303 de Estrategia y Negocios, donde ellos van a ver muy interesante. De hecho, si pueden ver, vienen muchas otras categorías y ahí habla de la metodología, la técnica y la muestra que ellos lo hacen todos los años, y es a nivel regional. Vienen cuáles son las marcas top of mind por categoría desde Guatemala hasta Panamá. Entonces, muy interesante, además de todos los artículos que siempre tiene Estrategia y Negocios que son muy interesantes para el área de mercadeo. Y aquí vean qué interesante, ellos hacen siempre una investigación donde lo realizan con Kantar, Mercaplan, que es de Kantar y Bope, que son, digamos, los líderes no solo en la región, sino en el mundo de investigaciones de mercado. Entonces se hace una validación de la evolución que evidencian las marcas durante el 2025 y básicamente su impacto a nivel también regional, porque hay marcas que tienen pues presencia a nivel de toda la región. Entonces se presentan cuáles son los líderes en 28 categorías y 7 mercados investigados. Entonces ven que aquí yo les copio, igual van a tener, ahí tienen el acceso, donde en Costa Rica el top of mind del 2025 y por mucho es de McDonald's, ¿verdad? Tiene un 43% versus el segundo que es KFC con un 19% top of mind, BK con un 12%, Taco Bell con 10% y Pizza Hut con 4%. Entonces vean qué interesante porque lo duplica. Entonces, ¿qué será lo que la marca está haciendo para tener ese nivel tan alto de recordación en Costa Rica? Es muy interesante. Entonces, la idea es que ustedes puedan definir, de acuerdo con lo que van a observar, cuáles podrían ser los factores. Entonces, vean, aquí está, igual ustedes le pueden dar aquí doble clic y los va a llevar directamente a la página. Está digital. De hecho, si quieren repasarlo, es una lectura muy interesante, muy bonita. Ahí está con un cafecito, se pueden sentar a verlo. Eh, donde están diferentes categorías, pero bueno, ahí van a encontrar la parte de comidas rápidas en Costa Rica y está la marca de McDonald's. También les pongo la página web por si quieren entrar y ver un poquito cómo tienen la marca,
ciertas promociones, qué es lo que está en el mercado, pero como digo, también podría ser un compañero que entre a Uber Eats y que vean qué promociones, cómo manejan la marca, cómo se está moviendo eh, en este momento y qué factores son los que de repente ustedes podrían determinar que tienen, gracias a esos factores, un gran posicionamiento. Entonces, aquí básicamente es con base en el diagnóstico e investigación de la marca McDonald's, ya sea la página web, el link de acceso a la revista de Estrategia y Negocios, ahí se me fue un cero, chicos, 303 del 2025, Top of Mind de categorías y marcas en donde aparece en Costa Rica la categoría de comidas rápidas, más, obviamente, pueden hacer consultas a fuentes secundarias y a referencias del libro del texto también, de que tiene que ver con el capítulo 5, Kotler y Keller, de relaciones de lealtad a largo plazo con los clientes. La idea es, uno, investigar los valores diferenciadores de la marca, luego de realizar una visita al punto de venta u observación de campo. Pueden también hacer, digamos, bajo un pedido de Uber Eats, y detallar el target o perfil del cliente que va al punto de venta. Dos, detallar el precio de venta de algunos de los productos combo con respecto a la competencia y presentar una tabla comparativa entre calidad percibida y precio. La idea es que lo comparen lo más similar posible. De acuerdo con su valoración, definir los aspectos clave que favorecen en el posicionamiento de la marca alcanzado como líder en la categoría de comidas rápidas en Costa Rica y preparar un informe PPT-PDF y subirlo en la carpeta correspondiente a la sesión. Eso es todo. O sea, aquí lo que vamos a hacer básicamente es un tema de observación al punto de venta y vamos a detallarlo en ese orden. Ahora, tomen nota también de otras cosas que pueden tenerlo ahí como apuntes, como anexo, porque luego, para de hoy en 15, vamos a tomar esa información de hallazgos relevantes y, bueno, se los voy a adelantar para que puedan ir tomando nota. El segundo informe es, ok, a partir de esos hallazgos relevantes de Top of Mind, lo que yo les voy a pedir es que como gerentes de mercadeo, o sea, cada grupo es el equipo de gerente de mercadeo, van a tener que tomar esos hallazgos relevantes que ustedes consideran importantes y hacer una propuesta para no solo mantenerse, sino también superar, ojalá, ese top of mind de cara a el 2026. ¿De acuerdo? Entonces, les va a servir este primer ejercicio que ustedes ya van a hacer. La segunda, básicamente, o sea, uno es de indagación, de investigación, reconocen, tienen esos hallazgos relevantes y luego en la segunda entrega, para de hoy en 15, es con esta misma data generar una propuesta de qué acciones harían o estrategias para no solo mantener ese 43% de top of mind, sino ojalá subirlo. ¿De acuerdo? Ese es el ejercicio que va basado precisamente en todo este tema de acceso a la información, investigación, etc. ¿Alguna consulta, alguna duda, compañeros? ¿Todo claro? Bien, entonces, de acuerdo con la materia, compañeros, y ya, porque no quería que nos fuéramos sin este tema resuelto para el caso, quisiera entonces, ahora sí, bajo algún tema de pregunta detonante, que ustedes nos compartan, de acuerdo con la investigación, cuál ha sido la herramienta que quizás en los últimos meses o en el último año, en alguna de sus empresas, se ha hecho la aplicación de la investigación, de qué forma se ha realizado y cuáles han sido los resultados que han tenido. Y desde su criterio, cuál es el feedback o qué tipo eh, de enseñanza nos podrían compartir con los compañeros. Adelante, Randall. Ronald, profesora. Ronald, perdón, es que a veces no leo como el nombrecillo está chiquitito, la profe a veces no Chiquitito. ve, disculpe, don Ronald, adelante, Ronald Josué. Yo tengo un caso, profesora, bastante interesante. Yo trabajo en Panamá para una empresa que es parte de Grupo Numar. Y Grupo Numar es el dueño de Café 1820 en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, nosotros acá empezamos a traer a Panamá el Café 1820 hecho en Costa Rica para posicionarlo acá. Digamos que por algún tipo de soberbia del grupo, si se quiere decir, dicen, tengo un buen café, tengo una buena marca, tengo una marca posicionada en Costa Rica, soy el número uno en este segmento, en Panamá tiene que funcionar. Y se trajo el producto para acá
y resulta que el panameño no le gustó. Entonces, el panameño percibía el café 1820 como un café muy fuerte, muy amargo y con un nivel de acidez mucho más alto. Entonces, la gente de mercadeo del grupo y la gente de ventas decía, es que hay que cambiar el gusto del consumidor porque lo mismo pasó en Costa Rica con el café torrefacto y pasamos a un café de altura y el consumidor tiene que acostumbrarse. Y resulta que hicimos ejercicios bastante interesantes de ver qué opinaba el cliente, se hizo focos con diferentes personas, se hizo todo un proceso y resulta que salió que al panameño, digamos, el gusto del café era muy diferente al que tiene el tico, digamos, y nosotros tomamos digamos que información de mercado, ajustamos la tasa del café más parecido a lo que se vende en Panamá y a lo que se está acostumbrado acá y se dispararon las ventas. Además de, le cambiamos el empaque. El empaque de aquí en Panamá es mucho más colorido, es mucho más divertido, digámoslo así, y eso al panameño le gustó mucho y el empaque a la par de cambiar la tasa nos hizo superar como en un 35% las ventas presupuestadas para el 2025 y realmente fue un ejercicio bastante interesante que nos dejó un aprendizaje muy grande de que a pesar de tener un buen producto muy posicionado, dependiendo de si yo lo llevo a una región diferente, puede no necesariamente ser el mismo producto ganador por un tema básicamente de mercado. Entonces, ese era el ejemplo y el ejercicio que quería comentarles. Excelente, Ronald, muy buen ejemplo y esto nos va a generar un poquito de contenido interesante para tratar en próximas sesiones, porque de hecho hay una sesión que tiene que ver cómo ingreso yo a mercados internacionales. Entonces, creo que por ahí le voy a dejar la pregunta para luego retomarlo y voy a poner aquí el caso Panamá para que no se me olvide, para cuando lo tengamos, probablemente va a ser en sesión 8 por ahí, pero entonces la pregunta es, ¿cuáles fueron las enseñanzas? Y en la próxima que usted tenga que ingresar a otro país, ¿por dónde empezaría? ¿Cuáles fueron los aprendizajes? Y claro, vas a tener también la literatura que te va a ayudar a decir, ok, cuando yo quiero ingresar a un mercado nuevo, ¿qué hago? Y entonces aquí es importante porque lo cómico es que muchas veces de lo que vemos en la teoría no está tan distante de lo que realmente nosotros, cuando tenemos que llegar a tomar decisiones o liderar procesos, tenemos que irnos un poquito a esa referencia de lo que hemos visto en alguna clase por ahí. Pero sí, es muy interesante. No vamos a responderlo porque lo vamos a retomar en unas sesiones, pero de hecho, cuando veas la materia, te voy a, Ronald Josué Araya, te voy a dar la palabra para que vas bien, vos con base en eso, nos digas, ok, con esto que acabo de ver en la materia y la experiencia que tuve, ¿qué haría para reforzar otro producto? Porque ya lo tuvimos con el café, pero ¿qué otro producto? Porque es algo muy interesante. Las culturas consumen, tienen costumbres diferentes, tienen formas, incluso la campaña que ahorita puede estar corriendo en Costa Rica no me va a servir para poderla publicar en Panamá. Y mucho menos ahora, que hay tanto desarrollo, que hay tanto, incluso los comerciales no eran como antes, porque yo me acuerdo en mi época, los comerciales que se hacían, yo no sé si ustedes se acordaban de aquellas campañas majestuosas de Belmont, que se filmaban, incluso ni siquiera aquí, se filmaban en Miami, se filmaban en República Dominicana, y se iban a editar a Miami, y eran, no como ahora, que desde un celular, no, eran unos cilindros metálicos que, ¿verdad? Era todo un tema y eran costosísimos. Hoy ustedes de un celular como el que vimos con la campaña de Rosalía, y usted puede tener un impacto millonario. Entonces, muy interesante. Y ya lo vamos a ver porque en la literatura se habla de muchos detalles que debemos de considerar a la hora de entrar a un mercado internacional. Entonces, ahí creo que nos vas a aportar mucho en esa experiencia y decir, uy, sí, pasamos por esto o esta fue mi experiencia. Así que muy buen aporte, Ronald. María Alejandra, adelante. Profe, el mío es un caso un poquito similar, nada más que es de la industria de tecnología en donde yo trabajo. La compañía hizo un estudio de mercado
solo enfocado en su casa matriz, en su región, que es en Utah, Estados Unidos, sobre una tecnología IoT, ¿verdad? Del Internet de las Cosas. Este, hicieron ya toda la campaña, digamos, como el punto clave era que el producto, digamos, se podía conectar en 10 minutos y ya empiezan a distribuirlo en las demás regiones, en Costa Rica, por ejemplo, y pues la tecnología no servía. No utilizaron un SIM que era, solo era funcional justamente en el estado de Utah, ni siquiera era para todo Estados Unidos, sino solo ahí. Y para nosotros poder usarlo, se tardó 5 horas en desarmar el producto y ponerle el SIM que necesitaba de aquí que funcionara, y solo funcionaba en el GAM. Entonces, realmente fue, bueno, tuvimos que obviamente hablar con la empresa y dejar de vender el producto aquí por un tiempo mientras se solucionaba. Y de igual forma cuesta muchísimo posicionarlo en los demás países, ¿verdad? Que también manejamos de los demás países de Latinoamérica. Entonces fue muy, muy poco acertada el estudio que hicieron. Sí, muchas gracias. No, y esto es muy delicado porque se pierden muchos recursos millonarios. O sea, imagínense lo que es, bueno, en este caso Panamá, que está aquí a la vuelta, pero imagínense si usted va a exportar un producto a Europa. ¿Cuántos días se puede ir si usted manda todo en barco o si lo manda en Sí. avión? El No, de hecho precio, o ahí sea, perdieron mucho dinero porque claro, compraron muchos, bueno, se hizo como un plan piloto con una empresa, un cliente, y en el momento de la instalación se dieron cuenta que tampoco funcionaba y ya eran más de 50, digamos, del producto ya instalado. Es una pérdida claro. grandísima. Y en Es reputación. más, yo no sé si ustedes han visto en las redes hace algunos años, pero el caso de Dos Pinos fue uno, ¿verdad? Trataron de que exportar la leche a Estados Unidos y competir con el mercado estadounidense y obviamente no lo lograron ni por calidad ni mucho menos por precio. Es más, eh, hace muchos años salían memes donde usted tenía un helado Dos Pinos, precio de venta a Costa Rica, precio de venta en Panamá. Y en Panamá el precio de venta para poder competir era menos de la mitad de lo que Era valía en más Costa Rica. barato. Ujú. Claro, menos de la Y la mitad de Lizano lo que está vale en igual Costa ahorita. Rica. Y para nadie es un secreto, chiquillos. Yo siempre lo digo, vea, el que logra vivir en Costa Rica puede vivir en cualquier parte del mundo, hasta en Mónaco, si quieren. Costa Rica es re contra mega caro. Es impresionante. Todo es carísimo. Cuando usted se compara, incluso yo a veces de repente, de verdad que usted compara, no sé, usted vive en España, usted vive y de repente tomar un avión para Inglaterra, 90 euros, hasta por 75 euros en avión. Y usted dice, ¿y cuánto me cobra un avión para ir de Costa Rica a Panamá? O sea, es impresionante. Y estás a una hora, 45 minutos. Entonces, bueno, esos son, digamos, a veces los ejercicios donde uno dice, sí, realmente, y lo mejor de todo es que lo pagamos, ¿verdad? Probablemente porque no hay opción, pero cuando llega la competencia, uno de repente, y debo decir algo, yo no sé si ustedes estarán de acuerdo, pero yo me sentí engañada. Yo siempre eh, admiré muchísimo las estrategias, el mercadeo que hacía Semaco, yo no sé, pero probablemente yo les llevo muchos años a ustedes, pero para mí la parte de mercadeo que hacía Semaco era extraordinaria. Y las cosas que se compraban en Semaco, ¿verdad? Cuando mis amistades se casaban, todos los regalos había que irlos a escoger a Semaco. Y de hecho, cuando yo tuve mi primera casa, que yo me fui o sea, más bien, no me fui, suena feo. Cuando tomé la decisión de independizarme de mis papás, entonces, ¿verdad? Tuve una casa y yo me acuerdo que mi primera casa todo era comprado en Semaco y yo me sentía feliz, pero claro, las copas, por ejemplo, las iba a lavar y todas se me quebraban, entonces no era negocio porque me salían carísimas. Para aquel entonces, les estoy hablando del 2004, hace 22 años, empezó a ingresar Pequeño Mundo. Y ahí fue donde yo dije, mira, la verdad es que estas copas funcionan y son de un vidrio más fuerte y así cuando los lavo no se me van a romper, entonces me van a durar un poquito más. Pero cuando ya pasa el tiempo, obviamente, imagínense, les estoy hablando del 2004, hace exactamente 22 años, pasa el tiempo, lo mismo que con la librería Universal o la Alemán, ahora que existe el Rey, y yo digo, creo que nos pasaron estafando toda la vida. Digo, no quiero decir esto como, pero vamos a ver de nuevo, no vamos necesariamente a comparar la calidad, pero para efectos de funcionabilidad, usted dice, ¿cómo es posible que antes usted pagaba algo y eran miles de colones y ahora usted encuentra, ¿verdad? Es más, debo decirles, chicos, vean, cuando yo estaba en el colegio, ya después no me
acuerdo si hasta en la universidad yo usaba cuadernos de resorte. Es más, les debo de enseñar un ejemplo en términos de valor. Vean, un cuaderno como estos, yo creo que ustedes lo vieron, miren, no sé, ahí, ¿verdad? De resortes. Vean la cantidad, ¿verdad? Un cuaderno como estos en la Universal, a mí hace unos 10 años me podía costar 6.000 colones y este pequeño mundo me costó 800, aunque no lo crean. Vean. Claro, debe tener por ahí alguna fallilla en el tema de, ¿verdad? De una impresión, de algo. Pero gracias a Dios existen estas empresas, porque ustedes no saben la alegría que a mí me da cuando yo veo la entrada de clases, todas las familias de clase popular saliendo con los bolsones con los chiquitos, ¿verdad? Para los chiquitos en la escuela, que salen con los paquetes, es más, hasta tienen paquetes con cuadernos, con estuches, con reglas. Yo digo, qué dicha, porque yo antes, mi papá, siempre tuve el privilegio, la verdad es que sí, tuve el privilegio que mis papás siempre me dieron lo mejor y yo iba a comprar mis cuadernos a la Universal y mi tema era forrarlos y ponerles, y ese era mi, ¿verdad? Era wow, los forraba con plástico y todo esto. Pero qué alegría saber que ahora existen empresas que dan esa accesibilidad, pero también la pregunta del siglo, bueno, si ahora ellos tienen estos precios, ¿por qué era tan caro antes? Bueno, ya sabemos, era caro porque había un margen muy importante. Pero bueno, ese es el tema de la reflexión que muchas veces uno dice, híjole, antes me cobraban y ahora usted ve la relación costo-beneficio, entre muchas otras variables, ¿verdad? Ya sabemos, chicos, probablemente no quiero decir que hayan cosas tampoco en los negocios, ¿verdad? Que no voy a repetir aquí, pero, ¿verdad? Bueno, pero al final el que se beneficia es el cliente y qué dicha que eso sucede porque al final cuando hay apertura de mercados y de negocios, el más beneficiado es el cliente. Eso me alegra mucho. Nicole y luego Sebastián, no sé si ha levantado la mano. Profe, vieras que me interesa mucho como conocer su opinión con respecto a lo que menciona. Yo sé que para el cliente o el consumidor que se abra el mercado y que haya precios más accesibles es un beneficio enorme, pero si uno está en la posición contraria, es decir, si por ejemplo yo trabajo como gerente de mercadeo en una empresa donde más bien los precios son altos porque venden productos de calidad y así se destacan en el mercado, ¿cómo se hace para generar un mayor interés o aumentar ese top of mind, digamos, de la marca como tal para generar un aumento en las ventas? Porque ese es justamente el problema cuando uno está en el otro lado, que, ok, las otras empresas están compitiendo ya por precio porque eso es lo que ellos brindan, pero en mi caso, digamos, si no estoy brindando necesariamente un tema de precio, ¿cómo puedo hacer? Esa es una excelente pregunta, Nicole, pero antes de responderla yo, quiero ver si alguno de los compañeros abramos un poquito el debate, de eso se trata el curso. Te voy a dar mi opinión, por supuesto, y más que mi opinión, digamos, un poco sobre el tema del expertise, ¿verdad? En diferentes categorías. Pero eso sí, que no sea Mike ni Ronald, porque ya ellos han participado. Sebastián, Rudy, Moisés, Sofía, y por ahí hay varios compañeros, parece para darles el pase. Hace tiempo Luis Gabriel tampoco ha participado. ¿Quién más? Joy, Grete. Entonces, les escuchamos, compañeros. Adelante, Sofía. Yo creo que eso va muy relacionado también como al segmento del cliente hacia donde uno quiere llegar, porque siempre va a haber un cliente que va a pagar por esa calidad y tal vez otros que pues ocupan algo más accesible, entonces tal vez no llegan a esos precios. Muy bien. Vamos a darle la palabra a Rudy. Adelante, Rudy. Yo creo que, de hecho, es parte de lo que nosotros como compañía a veces nos pasa, ¿verdad? Que hay ciertos clientes que eso es interesante cuando vuelven, porque de hecho uno, no sé si les ha pasado que uno les hace como un toque de bullying, ¿verdad? Porque ya uno tiene como, ya rato de conocerlos, entonces le dice, ah, volviste, ¿verdad? Me estabas dando la vuelta. Porque yo creo que al final se traduce en eso. Yo creo que parte de la estrategia que tiene la compañía es lo que la profesora ahora decía, es tener esa caballerosidad o el servicio al cliente en este caso, nosotros tenemos, son tostadoras, tener esa inteligencia de negocios que yo creo que hoy por hoy es muy importante, entender el cliente, qué es lo que está buscando, tener ese justo a tiempo, si hay una desviación, ¿verdad? Del producto que se está entregando, entenderlo, escucharlo, mejorarlo, ¿verdad? Si hay que retirar el producto, se retira.
no entrar en pelear con el cliente. Entonces yo creo que todas esas cosas que hace la compañía hace que exista una, ¿cómo se le puede decir? Como ese enlace entre nosotros con el cliente y hace que las relaciones sean más, digamos, más, por más tiempo, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa diferenciación que hace la compañía a cierto punto, crea que hace que las relaciones sean de por años y no sea solo de un año. Entonces, a veces ese margen de más que nosotros le cobramos en este caso a los clientes dicen, sí, pero es que ese servicio que Rudy nos da, ¿verdad? En esa compañía sí realmente vale la pena y yo prefiero no tener tantos problemas y estar yo tranquilo que la suplencia siempre va a estar, el producto siempre va a estar. Entonces, yo creo que al final eso es mucho de lo que también, de cierto punto, el volumen que manejan las compañías, ¿verdad? Es un aspecto importante a considerar y yo creo que eso es como mucho de la línea de la compañía. Muchas gracias, Rudy, excelente. Vamos con no sé quién estaba primero, así Grete. Primero Grete y después creo que Roberto había levantado la mano y también Moisés. Entonces adelante, Grete. Bueno, un poquito como respondiendo a lo que está preguntando la compañera, de que yo siento que hay cosas que van más allá del precio. Voy a poner un ejemplo específico. ¿Por qué la gente va al automercado si sabe que es un supermercado donde todo es más caro? Un poquito básico, pero siento que es por la experiencia. O sea, uno entra y solo uno quiere estar ahí y quiere seguir yendo. O sea, disfruta ir a ese lugar, prefiere ir un poquito más lejos o pagar más solo por la experiencia, lo bonito que es ir. Y además tienen tan buena estrategia como planes de lealtad que te siguen haciendo volver. También hablando de lo de Semaco, que Semaco quebró, ahora es su casa, que lo abrieron y se remodernizaron y es súper lindo. O sea, uno prefiere ir ahí que haya Pequeño Mundo, que está como a un par de metros, porque es de nuevo, es así grande, bonito, uno, o sea, toca las cosas y todo se ve como tan ordenado que solo sentís que esa calidad, o sea, ya la percibís desde que entras. Digamos, y siento que eso es muy importante más allá del precio. Obviamente eso siempre puede ser solo para personas que tienen cierto poder adquisitivo. O sea, hay personas que simplemente tal vez no lo van a poder pagar, pero, o sea, aunque seas más caro, puedes competir por todo ese valor percibido que tenés. Excelente intervención, Grete. Ahorita vamos a darle la palabra a Roberto, Moisés y ya hago el cierre. Adelante, Roberto y luego Moisés. Bueno, voy a ver si me escuchan. Perfecto. Bueno, voy a tratar de hablar rápido porque creo que no me regañen. Bueno, nosotros, por ejemplo, nosotros vendemos en todo el mundo y nosotros somos más bien somos más caros que la competencia. ¿Cómo nos diferenciamos? Sí, la verdad, estamos claros con nuestro propósito y ofrecemos tecnología que no tienen. Entonces, pues, estar copiando, como también fuimos los primeros en muchas cosas, como los que la gente, las pacientes que no tienen un mercado de sí, porque los generadores no lo compran, pero las pacientes llegan y nos piden planando. Vale, me quedo nuevos en Estados Unidos, y segundo porque sí, estamos fieles a la marca, hacemos cosas que no hacen los demás y tenemos un producto de que Te nos fuiste, Roberto, por aquello. Roberto, algo le pasó, ¿verdad? Profe, es que dan un avión, camino a Francia. Ah, la puña, con razón. Bueno, Sí. bueno, ahí entonces ahorita que se vuelva a conectar, qué divino. Bueno, muchas gracias más bien por el esfuerzo. Entonces ahí vemos si se puede conectar al ratito. Moisés, adelante. Sí, tal vez algo que yo he notado de estrategia de varias empresas, en la parte de servicios es un poco más difícil, pero en la parte de productos, una misma empresa genera diferentes líneas de productos, ¿verdad? Unas más económicas, otras más premium, ¿verdad? Entonces, sí, por un lado tenés Toyota, un carro de una Gia creo que vale como $20,000 y tenés un Lexus al otro lado. Entonces creo que eso es una forma que ciertas empresas han aprendido a jugar, ¿verdad? Para tener más nicho de mercado
sin verdad dejar como dijo la compañera, esa clientela que sí puede pagar esos carros excesivos y los otros que, ¿verdad? Se conforman con lo que puedan, ¿verdad? Básicamente el poder adquisitivo. Entonces, creo que es una estrategia muy buena que he visto varias empresas que la han implementado. Muchas gracias, Moisés. Bien, excelentes intervenciones para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Tal vez, Nicole, vamos a ver, esto es muy importante. No sé si ustedes se acuerdan en una de las primeras sesiones que yo les hablé del triángulo, donde nosotros podemos estar en una misma categoría y a pesar, se recuerdan, era el caso de las pizzas, donde yo les mencionaba que está Pizza Hut, está Papa John's y está Domino's Pizza. Las tres compiten dentro de la categoría pizzas. Y prácticamente estamos hablando, vean que aquí yo no estoy metiendo ni la fábrica, ni cualquier otra que obviamente tiene otro estilo, porque tal vez son a la leña o se cocinan diferente, la pasta es delgada, su proceso y por supuesto la expectativa que tenga el cliente es diferente, sino que aquí estamos hablando de marcas muy comerciales, Pizza Hut, Domino's Pizza y Papa John's. Y sin embargo, a pesar de estar en esa misma categoría, nosotros las diferenciamos, ¿se acuerdan el triángulo? Uno hablaba de calidad, uno hablaba de servicio y otro de precio. Y que entonces, como mencionamos, si yo tuviera que hacer un asocio, ¿con cuál lo asociaría? Digamos, Papa John's lo asociaría con precio, calidad o servicio. Y así sucesivamente. Pizza Hut o Domino's. Y cada uno está vean, y volviendo al tema de estos ejercicios que acabamos de hacer, ¿cuál es el posicionamiento que cada uno tiene? Entonces, ninguno de nosotros, porque hay algo muy importante que mencionó Sofía, ¿quién es el target? Y desde que yo tengo mi marca o mi producto, es lo primero que pero no me vayan a decir que todo el mundo es target, ¿verdad? No. ¿Quién es mi grupo primario, mi grupo secundario? ¿Quién es mi buyer persona? Tengo que tenerlo muy claro porque es a esa persona en primer lugar a la que yo voy a dirigir mis estrategias. Y cuando yo lo tengo claro, tengo súper así escaneado quién es mi cliente, cuál es el perfil del cliente deseado, dónde vive, qué hace, con quién lo hace, cuál es su cotidianidad, cuáles son sus expectativas, cuál es dependiendo de la categoría, cuánta disponibilidad en términos de inversión tiene y seguidamente, como muy bien lo mencionó Rudy, cuál va a ser mi promesa de experiencia ante mi marca y en qué me voy a diferenciar de la competencia. Y por eso voy a poner el caso nuevamente de las pizzas, porque ninguno de ustedes probablemente, si yo les digo, chicos, resulta que María Alejandra cumple años, entonces todos nos vamos a ver en Domino's Pizza. ¿Ustedes qué pensarían de eso? No, profe, no nos vamos a ver en Domino's Pizza porque la promesa básica de ellos es, ¿cuál es, chicos? Servicio express. Y si en 30 minutos no llega, va gratis, ¿cierto? Entonces, ahí es precio. Aparte de que su posicionamiento es servicio express. Y si no llega en 30 minutos, la pizza es gratis. Entonces, como si yo no tengo sobrinos, pero digo, si yo tuviera sobrinos, probablemente cuando tienen que hacer una tarea, yo les mando a traer 4 pizzas de Domino's Pizza, porque son grandes y es un precio, ¿verdad? Pero ya ahí cambia cuando yo digo, bueno, en esa misma línea, que creo que de nuevo, si yo digo, María Alejandra cumpleaños, nos vemos en Papa John's, pero ahí sí, de nuevo, es más servicio expreso, lo paso a recoger, pero ahí ya tiene calidad, porque nos ponen el quesito, porque nos ponen el chilito, porque la calidad de la pasta es diferente y lo asociamos más con calidad. Ahora, mucha gente, tal vez no a todos nos gusta, pero hay mucha gente que va a Pizza Hut porque desde que usted llega es todo un protocolo. De hecho, entre las comidas rápidas, a mí me llama la atención porque usted llega y lo atiende una persona, pero luego cuando usted toma asiento, llega otra persona y finalmente llega el que le toma el pedido y el que le sirve. O sea, son 3 personas, todo un protocolo. Y aunque tal vez nosotros, tal vez puede ser que sí, somos o no somos el target, hay gente que le encanta ir a Pizza Hut porque le cantan cumpleaños feliz. Todo bien, ¿verdad? Y ahí sí es un tema de servicio. Entonces, vean cómo en una misma categoría yo puedo definir cuál va a ser mi diferenciación. Eso es muy importante. Cómo yo me quiero posicionar a partir de obviamente lo mismo que van a ver ustedes ahora con McDonald's. ¿Cómo me posiciono? Y eso es lo que la gente está esperando de mí porque eso es lo que tiene en la mente.
Si yo les dijera, vamos a ver si nos coincide así, ¿qué me dirían ya así instantáneamente si yo les comento que mañana va a haber, mañana el helado, el mocachino en Starbucks vale 500 colones? ¿Qué es lo primero que ustedes imaginan? ¿Les hace o no les hace clic? No, no les hace clic porque ustedes saben que para ir a Starbucks, ustedes saben que de ahí los precios fijos van a ser más de 1.500 colones. Un café a 500, ustedes dicen, qué raro. O sea, por lo menos lo pensaron, ¿cierto? ¿Cómo? Un café de Starbucks, 500 colones. Qué raro, ¿por qué? Porque ya nosotros tenemos ese posicionamiento, o al menos ese es el posicionamiento en el que la marca ha invertido, ha trabajado, ¿a partir de qué? Y vean, por eso es muy importante la base que estamos viendo hoy, chicos, de la investigación. Entonces, yo tengo que investigar, como bien lo dijo el compañero que habló del caso Ronald Josué, que Ronald nos comentó, tengo que hacer una investigación para saber cómo voy, quién va a ser mi target, cómo le voy a ingresar ese target, cuáles son las expectativas que tiene ese target y hasta dónde yo puedo, ¿verdad? Porque obviamente puedo entrar, pero tengo que hacer modificaciones del producto, tengo que cambiar el empaque porque el empaque que me está funcionando en Costa Rica no me va a funcionar en Panamá. No sé si me voy a explicar, Nicole. Por supuesto que yo, obviamente, tengo que saber muy bien, de acuerdo con mi estrategia de negocio, tengo que investigar, tengo que hacer un diagnóstico, tengo que hacer una lectura de mi contexto, pero conocer muy bien a quién me voy a dirigir para a partir de eso saber, y eso sale en investigación, focus group, encuestas, observación, donde obviamente yo voy a tener una realimentación de mi target para saber hasta dónde puedo yo vender un producto, hasta dónde o cómo me está percibiendo ese cliente, hasta dónde yo puedo subir o bajar los precios. Vean, les voy a comentar una experiencia que tuve cuando yo recién entré a Publimark y entré precisamente en la parte, o sea, yo soy publicista, eh, pero mi base es siempre me encantó la estrategia. Entonces yo me fui como esta parte, claro, ahora se llama inteligencia de negocios, pero antes era todo a través de investigaciones, de encuestas, de focus group, y a partir de eso se sacaban los hallazgos relevantes y se hacía el diseño de las estrategias para ganar pitch, ¿verdad? O sea, para ganar cuentas. Entonces, muy interesante porque me acuerdo que nosotros teníamos una cuenta de una tienda que incluso se empezó a validar mucho qué nombre le voy a poner, pero el reto que tenía esta empresa, y a pesar de que se dieron las recomendaciones, el cliente no las acató y por supuesto, como dice Grete, o sea, duró un año y quebró. ¿Por qué? Porque ellos colocaron, yo no sé si ustedes se acuerdan dónde estaba en San José Centro, en una esquina, ahí como en el puro centro de San José, casi que, digamos, de donde está la catedral hacia el norte, yendo hacia Tibás, en una esquina había una tienda esta de Hardix, ¿ustedes se recuerdan? De Hardix. Bueno, más fácil, creo que en la tienda per se de su momento, ahora está, ay, ¿cómo se llama esta tienda que es popular? Econo. Hoy por hoy, en esa esquina está la tienda Econo y es todo un éxito. Pero en su momento, les estoy hablando de los años 90, año 1992, 93, ellos, ese edificio era un edificio, creo que hasta reconocido como, ¿cómo se llama esto? Eh, que es antiguo Patrimonio. y es, ajá, Patrimonio, no sé. patrimonio, es un edificio de patrimonio nacional. Pero el nombre que le pusieron, o sea, que al final ellos escogieron, a pesar de las recomendaciones de la agencia, fue un nombre un poco, ¿verdad? Ya ni me acuerdo cómo se llamaba, pero muy, como de muy alto, digamos, era un nombre muy sofisticado, y los precios y los artículos que vendían ahí eran populares, pero ¿cómo lo percibía la gente, chicos? De hecho, de solamente ver el edificio, que es esquinero, el que está ahí, y luego tenía, me acuerdo, usted entraba, porque el edificio lo tenía, unos candelabros y unas lámparas bellísimas. La gente que entraba ahí, que generalmente iba a San José, ¿cómo creen ustedes que la percibían desde afuera? Aunque tuvieran los precios baratos, carísima. La gente no entraba, no había forma. Entonces vean cómo desde ahí es importante, porque si usted le quiere llegar a, digamos,
a cierto segmento, usted no solamente debe serlo, es que también hay que parecerlo, Nicole. Y esto es parte de todo, digamos, una estrategia. Sin entrar en temas políticos, ¿verdad? Pero hay muchos, sin entrar en detalles, pero hay muchas personas y muchas figuras políticas que entran en personaje. Ellos no son en la vida personal lo que nosotros vemos en los medios. Ellos hablan, se comportan, porque ellos entran en personaje para hablarle a cierto sector y para atraer, es un producto, para atraer ciertos mercados y terminan convenciéndolos. Eso es lo más terrible de todo, ¿verdad? Porque entran en personaje. Eso es parte de las estrategias de comunicación, porque necesitan generar ese engagement con el target. Pero yo como empresa tengo que tener muy claro, como digo, primero, en qué tipo de negocio estoy, qué es lo que voy a vender, qué es lo que voy a comercializar, quién es mi target, y luego debo desarrollar, amén de que estamos viendo el tema de investigación de mercados, toda una pila de investigación para poder determinar esto. Lo que yo voy a ofrecer tiene relación con lo que yo voy a implementar en términos de precio, de empaque, de nombre, de estrategia, cómo los está llevando la competencia, quién podría ser mi competencia y a partir de eso desarrollarlo. Porque no todo lo que tenemos, yo por ejemplo, voy a poner un caso, ya que estamos hablando, por ejemplo, de segmentos. Yo en ULACIT siento que el perfil de ULACIT es muy ULACIT. A pesar de que hay otras universidades, verán que yo siento que yo no tengo competencia. Sí, hay competencia de otras universidades, sí, hay competencia en otras formas, pero el perfil que entra a ULACIT para mí es muy selecto. El perfil de ULACIT es único, empezando por el tema del nivel de inglés. A la gente que entra, si no hace el examen de inglés y no pasa el inglés, es más, ¿qué universidad hace eso? Ninguna. Entonces no es target de ULACIT. No sé si me explico. Y así empezamos, ¿verdad? Con ciertas variables. Y aunque otras universidades sí tienen un precio, si uno tiene muy claro a qué perfil va, todo lo que se va adecuando tiene que ir con respecto a ese nivel. No sé si con esto respondí tu consulta, Nicole. Sí, justamente también es como todo un tema porque, bueno, donde yo trabajo ha sido una empresa de muchísimos años y siempre pensaron lo que le pasaba mucho a Toyota, que no sé si en algún momento se comentó, que ellos siempre han pensado que yo soy Toyota, entonces no tengo que destacar porque yo ya soy lo que soy marca. Y está muy bien porque sí, han hecho un posicionamiento de muchos años y pues sí, se han ganado su lugar, digamos, en el mercado, pero el creer como que yo me mantengo, ahí es donde empieza la competencia a llegar y eso es lo que ha pasado donde yo trabajo. Siempre pensaron, yo soy lo que soy y ahorita es irónico porque la competencia nos compra, llegan a comprarnos para revender, pero seguimos perdiendo mercado, o sea, y ese es el punto más importante porque así empieza, ¿verdad? Entonces, si perdemos mercado, a futuro, y pues las empresas se va a ir en números rojos, que es lo que uno no quiere, ¿verdad? Pero es el tema de que ya tenemos definido cuál es nuestro target, lo tenemos clarísimo, nuestra propuesta de valor siento que tiene que cambiar con respecto a los años, que eso es lo que está pasando ahorita, estamos en un punto de transformación donde justamente estamos implementando una investigación de mercado porque necesitamos cambiar nuestra propuesta de valor para complementar a nuestro cliente y ofrecerle lo que realmente anda buscando, porque sí lo sabemos quiénes son, pero tal vez no le estamos satisfaciendo la necesidad que ellos andan buscando. Entonces, por ahí me gustó mucho el tema y quise hacer la pregunta como para aprovechar y escuchar su opinión al respecto, justamente. Sí, no, y excelente, Nicole. Y además le agregaría, las marcas que siempre han sido, ojo, no debemos de creer que van a ser por sécula seculorum. ¿Por qué? Porque los segmentos y las generaciones cambian. Entonces, el target, ¿verdad? Recuerden que esto es un target primario, pero yo tengo el entrante y el saliente al core. Entonces, la gente viene y puede ser igual empresas, pero el perfil de lo que necesitan las empresas ya no es lo que sucedía hace 5 años. Es más, chicos, vean hoy por hoy, con solamente el tema de la inteligencia artificial, todo absolutamente ha cambiado, todo. Entonces, ahí es donde yo tengo que analizar tendencias, pero además, lo que este core siempre va a estar en el segmento, tengo un entrante, tengo un saliente y la gente va pasando. Entonces, ¿qué es lo que antes servía para ciertos segmentos y ahora no? Porque los gustos y preferencias de alguien que antes, digamos ahora, no sé, que yo tenía 50 años, lo que funcionaba para mí cuando tenía 40, no es lo mismo que está requiriendo la gente de los 40 de ahora. No sé si me explico.
Y ahí es donde el tema de la investigación, de todas las herramientas que hemos visto y de todas las formas que puede ser con data, con minería de datos, con IA, con el focus group, con observación, con las técnicas que ustedes quieran, necesito estar al día porque esto todos los días cambia. Y si yo no estoy actualizando mis planes, mis estrategias, mis nuevas formas, me puede desplazar el mercado, el mismo mercado, sin necesidad de la competencia, el mismo mercado me saca. Entonces, he ahí la importancia de siempre invertir y estar en constante investigación y aplicación de las herramientas de la información que nutran las decisiones que se toman en la empresa. Y para cerrar, creo que alguien había levantado la mano. ¿Quién era? María Alejandra o ¿quién levantó la mano? ¿Rudy o Sofía? Yo la No. había levantado, pero era para un comentario de un Ah, sí, experimento Triani, social. adelante, Triani. Sí, adelante, para el cierre. Bueno, sí, con todo eso, no sé si alguno vio o ha visto el experimento social del agua, que un muchacho en Estados Unidos dijo, yo creo que puedo vender agua a $1,000 o a $100 o a $500. Y él se fue a Nueva York, salió a una tienda, agarró agua de tubo, pero le puso una botella preciosa, hizo una tienda toda bonita y toda elegante. Él se vistió con saco y entonces estaba dando pruebas y decía que esa agua venía de yo no sé dónde, no sé qué. Y por él expresar esa forma de vender y, digamos, de presentarse, la gente decía, ay, yo quiero probar esa agua y empezaba a comprar a ese precio el agua de tubo. Y ya era ese Bueno, comentario. claro, Triani, muchas gracias. Bueno, fue lo que yo les comenté hace en unas primeras sesiones, que cuando tenía como 12 años, ¿verdad? Estaba en el extranjero, me dolía la cabeza, me fui a una farmacia y yo así como costumbre de buena tica, me regaló un vasito con agua para tomarme la pastilla y me dice, no, se la vendemos. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que me va a vender el agua? En Costa Rica todavía no había agua embotellada. Y yo, ¿cómo me están cobrando el agua? O sea, y obviamente muchos años después, Cervecería fue la primera que trajo el tema del agua embotellada. Y todavía usted lo admite de países que obviamente sabemos que por condiciones el agua no se puede tomar, que está contaminada o tiene mucho cloro. Pero en Costa Rica, esa es una pregunta clave. En Costa Rica, siendo Costa Rica que usted puede tomar del grifo y compramos agua. Y hay toda una categoría con una línea de diferentes opciones de agua y nunca hay, siempre se vende muy bien en los supermercados en Costa Rica. Vean qué interesante. Entonces ahí yo también respondería, Nicole, imagínate, en Costa Rica que podemos tomar agua del grifo, que alguien me responda por qué la gente compra agua. Y por montones. Mira, yo soy una que a mi mamá tiene 90 años, ya va para 91, yo siempre voy y le compro las botellitas, además por pequeñitas, por manipulación, porque de repente ahora no sabemos si el agua puede tener algo por ahí, y digamos que me toque a mí no importa, pero a mi mamá, ¿verdad? Le afecta el quíntuple. Entonces, todos los 15 días, cada 15 días voy y le compro las bolsitas en Pequeño Mundo de esas botellitas pequeñitas, ¿verdad? Alguien que dijo que no quiera comprar botellas con agua, pero bueno, ¿verdad? La necesidad. Y así sucesivamente. En Costa Rica que tenemos agua no gratis porque la pagamos allá, pero bueno, me explico con el ejemplo, ¿verdad? Todo y sobre todo que las vemos en las vitrinas y pensamos que una se ve más pura que la otra, de largo, pero es que resulta que si no lo habían visto, el envase es celestito, entonces el agua se ve más rica y si está en una nevera se ve más rica porque es fría, en fin, toda la estrategia de mercadeo que hay detrás de todo esto, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, es la hora. Como siempre, fascinada de compartir con ustedes. Espero que les vaya muy bien con su práctica. Creo que hay mucho para hacer y detalles muy bonitos que rescatar. Como les digo, queda libre. Obviamente que alguno vaya al punto de venta, otros si quieren complementar o con una compra en web y ver toda esa experiencia de valor. Genial. Eh, y bueno, muchísimas gracias. Esta semana les reviso el caso de presupuesto y luego pongo un grupo para que en 10 minutos tal vez nos den un poquito el feedback de cómo lo hicieron y de ahí pues vemos todos también el porqué del feedback del caso. El de la semana pasada no les doy feedback porque ya lo habíamos resuelto de alguna forma con algunos de sus compañeros, entonces, bueno, ya está calificado. Si tienen cualquier consulta, como siempre, me lo pueden hacer llegar por WhatsApp y lo vamos resolviendo si tienen consultas o dudas. Si no hay ningún otro tema, buenas noches, cuídense mucho, abríguense bastante porque está haciendo frío a lo tico, por supuesto, y quedo atenta para lo que sea necesario. Entonces, muchas gracias, buenas noches. Buenas Gracias, noches, buenas profe. noches. Buenas 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 noches. noches, Hasta Hasta gracias. luego. luego, Gracias, Buenas noches. profe. con gusto, buenas noches.